hablarles esta tarde sobre este tema. ¿Hay que hacer algo más? Muy bien, muchas gracias. Yo respetuosamente le voy a pedir al doctor Fernando que me dé unos minutos más porque quiero resumir la charla que les iba a dar el doctor Gorán. La charla del doctor Gorán, si mal no estoy, era ¿existe o no existe la andropausia? Y se la resumo en una sola palabra: sí. Y yo espero que a partir del próximo año, en esta especialidad y en todas las otras que se interesan por el tema de la andropausia, no tengamos que estar validando siempre y cuestionando si la enfermedad existe. Es decir, las pruebas son tan abrumadoras que ya no se justifica volver otra vez al pasado y preguntarnos ¿existe o no existe la andropausia? Les cuento que yo estaba por lo menos en 4 o 5 congresos en donde alguno de los temas que me tocó dar a mí o a los compañeros fue específicamente ese. Yo, agradeciéndole también al doctor Herrera, que ha hecho por mí el trabajo sucio de hablar de las cifras que les engolosinan tanto los endocrinólogos, de decir cómo se comportan cada una de esas hormonas, me va a permitir a mí filosofar un poquito más sobre el tema que he dividido claramente en 2 bloques: el presente y el futuro de los andrógenos. Aquí. Muy bien. Tenemos aquí el ejemplo claro de lo que hacen los andrógenos en los individuos. Son 2 muchachitos con padres de la misma edad, y este jovencito pues tiene un tumor de células de Leydig, un tumor que es capaz de producir testosterona, y ustedes pueden ver cuáles fueron los cambios que se produjeron con respecto al otro compañerito de la misma edad. Pero si quieren idealizar el prototipo máximo de lo que puede hacer en un momento dado la testosterona, ustedes se encontrarán con esta imagen en donde vemos un hombre, ya les digo idealizado, que tiene los influjos de los andrógenos especialmente en 3 niveles: el nivel mental, el nivel corporal, la fuerza, el peso, la energía, la masa muscular, y el nivel sexual o genital. Adicionalmente, tanto para hombres y para mujeres, la testosterona, eso no se les va a olvidar nunca con esa mirada subrepticia que tiene nuestro ilustre presidente, es la hormona del deseo, la hormona del deseo para hombres y mujeres. Siempre que nos enfrentamos a este tema tenemos un grave inconveniente, porque confundimos la declinación con la edad, que recientemente se ha llamado EVAN, envejecimiento, alteración natural. Es un término acuñado por el urólogo colombiano Alonso Acuña, y lo confundimos con algo que hace parte de este universo, que es la declinación androgénica con la edad. Todos nosotros, si llegamos a una edad suficiente, vamos a envejecer, pero no todos vamos a tener una declinación androgénica con la edad. Esta en la literatura mundial se conoce con el nombre de ADAM, Androgen Deficiency of Aging Male, que es un término acuñado por otro urólogo colombiano, el doctor Álvaro Morales, quien ejerce su profesión en Canadá. Entonces estamos hablando del EVAN al ADAM. Si aceptamos que solamente un porcentaje de pacientes van a hacer una verdadera declinación androgénica con la edad, de todas maneras deberemos aceptar también que en el futuro nos vamos a ver enfrentados necesariamente al manejo de esa patología,
por una razón muy sencilla. En la demografía del hombre maduro existe un índice negativo. Cada vez en el mundo existen más personas viejas o muy viejos. Los viejos son los menores de 85 años, los muy viejos son los mayores de 85 años. Miren las cifras de esos pacientes que están calculadas para el año 2020. Entonces, nos estamos viendo enfrentados, posiblemente primero en Europa, más tarde en América, más tarde en África, a sociedades realmente envejecidas. De todas maneras, teniendo en cuenta que me gustaría hablar de otros asuntos de cara a lo que oí en las conferencias de esta mañana, en donde básicamente se estaba hablando de la declinación androgénica en la mujer, y en donde veo que desgraciadamente ustedes están recorriendo el mismo camino que ya hemos recorrido en los hombres, una serie de dudas con respecto al diagnóstico, con respecto al tratamiento, con respecto a qué es importante con la bioquímica de la enfermedad y qué es importante con respecto a la clínica. De todas maneras, lo que me pidieron a mí hoy es que les hablara del bendito asunto del riesgo-beneficio, en medio de lo que yo llamo una paradoja. ¿Y cuál es la paradoja? Que los individuos que necesitan de esta terapia, o sea, las personas de edad madura, son los más susceptibles a tener efectos secundarios o efectos indeseables por esa terapia. Eso es una verdadera paradoja. Yo, finalmente, después de recorrer este tema en otras oportunidades, he condensado los beneficios en 4, para que sea más fácil entenderlos: la función sexual, la osteoporosis, la depresión y otro grupo minoritario. Con respecto a la disfunción sexual, hay que entender lo siguiente. Existen pacientes que tienen hipogonadismo, existen otros que tienen disfunción eréctil, otros que son viejos. Algunos, además, se traslapan aquí, son viejos y tienen disfunción eréctil, no es raro. Algunos tienen vejez e hipogonadismo, pero no tienen disfunción eréctil, eso es posible, aunque no es lo usual. Algunos tienen disfunción eréctil e hipogonadismo, pero no son viejos. Y finalmente hay algunos individuos que tienen las 3 cosas. Entonces usted con esta matriz podría teóricamente situar al paciente que tiene al frente. Y lo que nos encontramos con respecto a la función sexual es que los individuos que tienen realmente un hipogonadismo dependiente de una andropausia tienen una disminución del deseo sexual, que al menos 12% de la disfunción eréctil es hormonal pura, y que los pacientes que tienen este problema relatan una disminución en la calidad de la eyaculación, posiblemente porque la amplitud de las contracciones de la musculatura periuretral se disminuye. Con respecto a la osteoporosis, no existe duda que hay una correlación entre testosterona y la densidad mineral ósea, y que posiblemente hacer un tratamiento de los pacientes podría llevar casi seguramente a que tengan un menor índice de fracturas, tanto por caídas como por fracturas patológicas. Con respecto al tercer factor, que es la depresión, quiero hacer énfasis en lo siguiente. Normalmente el cuadro que hemos aprendido de depresión es la depresión magnética, aquella en donde la persona manifiesta culpas, apatía, inutilidad, temor, evita los conflictos, tienen una muy baja autoestima, sensación de permanente fracaso, duermen en exceso, están muy tristes, están muy apocopados. Eso es lo que yo llamaría la depresión típica femenina. Pero nos olvidamos que en el varón, sobre todo en el varón andropáusico, la forma de la depresión tiene otro cuadro clínico. Y yo les pido que cuando veamos estos síntomas se acuerden de un abuelito o de un papá o de un tío cascarrabias que hay por allá en la casa, que se mantiene echándole la culpa a los otros, que se mantiene totalmente irritado porque le sirvieron el café frío, porque le sirvieron el café caliente, porque le dieron chocolate, se siente
permanente vigilado, crea y fomenta los conflictos con los vecinos, con la muchacha del servicio, tiene una hostilidad abierta o encubierta, etcétera. Todos esos síntomas que están descritos ahí. Y esa es la verdadera depresión masculina que está subyacente y que no buscamos y que muy posiblemente tiene una relación con esta declinación hormonal del hombre maduro. Y el problema grave no es que el individuo sea tan cascarrabias y tan cansón como el que pintamos ahí, sino que desgraciadamente la depresión tiene una relación neuroendocrina con un mayor índice de enfermedad cardíaca, con un mayor índice de enfermedad cerebrovascular, en la que los hombres somos campeones por encima de las mujeres, en una mayor disfunción eréctil, ya no solamente por la causa hormonal, y en un índice de suicidios en esta edad que a veces ni siquiera tenemos en cuenta que existe. Finalmente les dije que había un grupo heterogéneo de otros beneficios, y oyendo al doctor que hablaba ahorita de la pubertad precoz, la leptina es un tema del que necesariamente vamos a oír hablar en los próximos 10 años muchísimo. La leptina influye en el peso corporal, influye en el desarrollo de una obesidad centrípeta que van haciendo estos individuos de edad madura como algo clásico, y está regulada o afectada por la testosterona, además de la memoria, la concentración, la agudeza mental, la energía general, las arrugas, la calidad del cabello, la calidad de la piel, entonces, por supuesto, posiblemente también el Alzheimer y otras demencias. Es decir, la testosterona definitivamente tiene un efecto bienhechor en diferentes esferas, incluyendo la cardiovascular y la neurológica, que hasta el momento no habíamos tenido muy en cuenta para este tipo de trastornos. También hay 4 temores, así como hay 4 beneficios: el riesgo cardiovascular, la próstata, el hígado y otro grupo heterogéneo. Con respecto al riesgo cardiovascular, yo diría que hay que tener en cuenta que hay unas cosas buenas que hace la terapia androgénica. Aumenta la vasodilatación coronaria, disminuye la hipercoagulabilidad, disminuye la grasa visceral, aumenta el flujo general. Pero existen unas malas que hay que pesar, muy bien conocidas, ya las han mencionado a lo largo de esta mañana. Un aumento del hematocrito, una disminución del HDL protector, un aumento del agua y de los electrolitos, mayor arteriosclerosis. Es una cuestión de riesgo-beneficio. En la próstata hay que decir que la hiperplasia prostática benigna es una contraindicación relativa y el adenocarcinoma de próstata es una contraindicación absoluta para el uso de andrógenos. Pero los estudios no demuestran que un individuo que no tiene ninguna de estas 2 enfermedades las vaya a desarrollar por el simple hecho de recibir andrógenos, y eso es una tranquilidad muy importante. Con respecto al hígado, yo me remito a lo que tal vez decía esta mañana el doctor Gorán, y es que definitivamente con la terapia más nueva usted no debe tener ningún temor. Pero si usted tiene un hígado tocado, si usted tiene un hígado malo por otro motivo, muy posiblemente estas drogas le van a traer problemas adicionales. Y con respecto a otros riesgos heterogéneos, entonces tenemos que definitivamente se empeora con la terapia de la apnea del sueño. Algunos pacientes pueden sufrir ginecomastia y puede desarrollarse un cáncer de mama masculino, que al ser pues totalmente hormonodependiente. ¿Cuál es la terapia ideal? Aquella que remedia el patrón diurno, el que consigue adecuados niveles no solamente de testosterona, sino de su metabolito activo, que es la dihidrotestosterona, la que tiene mínimos efectos secundarios y se da a un costo razonable. Yo les voy a repasar rápidamente qué es lo que tenemos disponible. En primer lugar, la terapia parenteral, que a veces es lo único que tenemos en Colombia. Yo les he dejado siempre aquí este cuadrito para saber qué significan las cruces, y podemos ver pues que la vía de cualquiera de estos productos intramusculares es pésima, porque a los pacientes no les gusta que le pongan inyecciones, que no se alcanzan unos buenos niveles en sangre, unos niveles parejos, y mucho menos un ritmo circadiano, y que el costo es muy bajito. Este 4 significa muy bueno, muy bajito, comparado con las otras. Oigo que ya le quieren poner a las mujeres parches.
Y nadie habló esta mañana que es que la testosterona puede venir en gel. Ya existe el gel, el androgel al 1%. La vía es excelente. Se alcanzan unos niveles aceptables. El costo es menos bueno que el anterior, pero para la cantidad que se podría necesitar en una mujer o incluso en un hombre es un costo aceptable. Por supuesto, existe la testosterona oral. Han hablado mucho de la absorción errática, de los problemas que tiene, pero me da la impresión que se refieren a la metiltestosterona, y realmente la droga de la que hay que hablar hoy es el undecanoato de testosterona, que por algún motivo administrativo Organon no ha querido lanzar en Colombia, pero que está disponible en Brasil, en Venezuela, en Estados Unidos, posiblemente en Panamá. Una vía excelente, se alcanzan unos buenos niveles y el costo, aunque es menos bueno, sigue siendo adecuado para un paciente que necesite la terapia de sustitución hormonal androgénica. Están los parches. Los parches son una vía muy buena, se alcanzan unos muy buenos niveles, pero posiblemente es una terapia más costosa para el paciente. Ustedes, de esta terapia que yo les estoy diciendo, hasta el momento, pues yo diría que excepto la intramuscular, se podría también utilizar en las mujeres que tengan una insuficiencia androgénica diagnosticada. Y existe la testosterona en pellets, que se colocan subcutáneos y que pueden durar hasta 3 meses sin necesidad de hacer recambio. Son una vía no tan buena, pues porque de todas maneras implica de alguna forma chuzar al paciente con una cánula, pero los niveles que se alcanzan son increíblemente cercanos a lo fisiológico, son un material costoso. Yo les diría, para terminar con el presente, las siguientes conclusiones. Hay que hacer un diagnóstico adecuado bioquímico al empezar, antes de utilizar cualquiera de estos productos. Ningún paciente es tan viejo para empezar. Hacer una investigación completa de hipogonadismo para descartar otras causas diferentes a la andropausia. Ya sabemos que la hiperplasia prostática benigna es una contraindicación relativa y el adenocarcinoma es absoluta. Lo mismo el cáncer de mama es absoluta. Usted le debe hacer un tacto rectal y un PSA a ese paciente o mandárselo a hacer. El seguimiento de todo evento adverso y hacerle tacto, antígeno y perfil lipídico cada 6 a 12 meses. No medir resultados ya después de empezar una terapia por los niveles en sangre, sino por la respuesta clínica, y en el futuro esto será un asunto genético. Un asunto genético. Vamos a hablar entonces del futuro. Fueron los ginecólogos quienes nos indujeron en este mundo fabuloso de los SERMs, de los moduladores selectivos de los receptores estrogénicos. Ustedes manejan el raloxifeno muy bien, y resulta que si ese raloxifeno se le suministra a pacientes andropáusicos o en climaterio viril o con deficiencia de andrógenos, hay algunos cambios interesantes, inclusive un aumento de la testosterona. Desgraciadamente también tiene algunos efectos sobre el antígeno. Entonces lo ideal sería la otra cara de la moneda, ya no los SERMs, sino los SARMs, es decir, los moduladores selectivos de los receptores androgénicos, porque con esto se logra algo que es la acción tejido específica en esos receptores androgénicos, buscando blanco donde el paciente tenga problemas, no indiscriminadamente, no logrando efectos secundarios en otros órganos donde usted no quería que tuviera problemas, sino que el individuo que tiene problemas mentales, pues entonces de pronto necesitará un SARMS que tenga un mejor efecto a ese nivel, y el que tenga problemas genitales, pues entonces lo necesitará ya. Para mí esto es un concepto revolucionario, porque los receptores androgénicos de cada tejido están genéticamente determinados y podrían ser manipulados individualmente a la medida de cada paciente. Se los voy a esquematizar más. Los andrógenos siempre serán los mismos, pero recuerden que estas hormonas son ATE, acción tejido específica. En cada sitio del organismo donde van a actuar lo hacen de una manera diferente, aunque sean la misma hormona. Y para acabar de ajustar en cada uno de estos sitios, el número de receptores androgénicos varía, y esto es lo que explica por qué en cada paciente la andropausia
es un fenómeno tan diferente? ¿Por qué no hemos podido, así como ustedes lo lograron con la andropausia, tipificar un cuadro que sea prototípico y que nos garantice en ese individuo que está, o que el médico está realmente frente a la andropausia? Entonces, entiéndame, cada uno en el hueso, en los genitales, en el cerebro, va a tener un cuadro diferente porque depende de sus propios receptores androgénicos. Nosotros no hemos podido todavía cambiar el destino en este tema del hombre de edad madura. Tenemos esa responsabilidad. Y la mejor forma de hacerlo, por supuesto, es hablar de esto y conocer del problema e investigar más. No seguirlo negando. Traigo esta propaganda de los argentinos que habla que la vejez es contagiosa y me pregunto si realmente las hormonas podrán devolver o no el reloj del tiempo. Ya no se habla del hombre de edad madura ni del hombre viejo así peyorativamente, se habla del hombre en la plenitud de la vida. Los congresos ya no se refieren a andropausia, no se refieren a climaterio, van más allá y se refieren a The Aging Male. Nada menos y nada más, este año hay un congreso en Canadá con este tema, en donde seguramente todos estos aspectos se van a tocar. ¿Y cuál es el momento en que un hombre empieza a ser viejo? No sé, yo les traigo como parte final esta frase que nos puede ayudar. Nadie es viejo a los 40, pero nadie es joven a los 60. Muchas gracias.